Yo quisiera cantar sin cesar y honrar a Jesús, mi amado Salvador, quien me hizo pensar que debía dejar para siempre la senda del error. Mi Salvador, mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. A Jesús acudí, el perdón recibí, y ahora feliz estoy en Él. Él me dijo, ten fe,
flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanece. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Que el Señor nos bendiga y ya escuchamos la palabra de Dios. Hola queridos hermanos, realmente es un privilegio poder saludarles a través de este medio y poder hablar de un tema tan especial como es la importancia de la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Y lo vamos a hacer a través de un ejemplo muy conocido y vamos a observar qué efectos tuvo, qué es lo que tenía que ser este personaje bíblico, pero también los efectos que esto tuvo. Vamos al libro de Josué. Es un personaje y un libro que amo muchísimo, que ha sido de mucha bendición a mi vida en diferentes momentos difíciles, otras veces no tan difíciles, pero siempre de nuevo este libro me ha animado porque muestra la realidad de la lucha que tiene cada creyente. Y si observamos un poquito el contexto en el cual nosotros nos encontramos, vemos inseguridad, no solo en cuanto a hechos delictivos, me refiero a la inseguridad a nivel mundial, el tema de la pandemia, el tema de salud, inseguridad en lo político, en lo social, de hecho en todas las áreas, ¿no? Entonces, ¿dónde consigo la fortaleza? ¿Dónde consigo seguridad? ¿Cómo hago para permanecer firme frente a tantos embates que van dirigidos en contra de la iglesia, en contra del creyente, en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios? Y bueno, justamente a través de la historia de Josué podemos observar varias de estas aplicaciones, pero ¿en dónde radicó el secreto de ser un hombre tan victorioso? Un hombre que pudo llegar al final de su vida y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Creo que todos nosotros podemos encontrar alguna aplicación para nuestra vida. Pero les invito a buscar el primer capítulo, quizás el más conocido, los versículos más conocidos del libro de Josué. Pero no por ser conocidos le demos menor importancia, sino justamente por eso, porque son de gran importancia. Justamente en nuestra iglesia estamos observando que a través de la pandemia se han acercado muchos que en la niñez habían conocido a Cristo o se habían congregado, habían estado en la escuela dominical y después se apartaron o directamente no eran creyentes, pero están viendo una necesidad de buscar a Dios. Y esto es lo que necesita el hombre. El hombre necesita a Dios. ¿Y dónde lo encuentra? En la palabra de Dios. Por eso hacemos tanto énfasis en la importancia de la palabra. Y bien, les invito a leer de Josué 1, los versículos 6 al 9. Allí dice, esfuérzate, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bien, conocido el pasaje, y vamos a ver tres conceptos acá. En primer lugar, una orden necesaria. ¿Por qué era necesaria esa orden, esa triple repetición? Esfuérzate y sé valiente. 3 veces Dios le dice esto a Josué y después al final del capítulo todavía el pueblo le repite lo mismo. O sea, Josué evidentemente necesitaba esta clase de órdenes. Existían una serie de circunstancias adversas que realmente le hacían difícil la vida a Josué, el ministerio a Josué. Él y el pueblo se encontraban en la frontera de la tierra prometida. Habían llegado al punto que donde Dios los quería meter, darles esa heredad. Habían vivido cosas extraordinarias en el pasado. Habían cruzado el Mar Rojo con este milagro impresionante de que las aguas se abrieran. Antes de eso, las 10 plagas. Realmente fabuloso lo que Dios había hecho. La nube de la presencia de Dios los guiaba a lo largo del desierto. Allí en el monte Sinaí, Dios les dio la ley. Dios les dio el diseño del tabernáculo que luego levantaron y así tenían la presencia de Dios en medio del pueblo. Ahora bien, habían llegado a los bordes de la tierra prometida 38 años antes y allí habían enviado esos 10 espías, entre ellos Josué, esos 12 espías. Y 10 habían regresado diciendo no, es imposible. Tierra que se traga a los moradores, murallas hasta el cielo, gigantes, no podemos, imposible. Como castigo a esa rebelión y falta de confianza, toda esa generación que había salido de la tierra de Egipto, que habían visto las señales, las plagas, perecieron en el desierto. Solo los más jóvenes, la generación joven, acompañada de Josué y Caleb, que fueron los dos únicos fieles, al final llegaron otra vez, después de deambular en el desierto, a las fronteras. Pero ahora Josué tenía unos problemas, porque los pueblos que habitaban esa tierra, esos 7 pueblos, seguían estando. Los gigantes seguían estando. Las ciudades con murallas, como ellos lo veían hasta el cielo, y seguían allí. A su vez, había un gran problema. Moisés, ese líder tan firme, tan extraordinario, tan carismático, había fallecido. Vemos en el primer capítulo que se nombra a Moisés 11 veces. Con eso estaba demostrando la trascendencia que había tenido este líder en medio del pueblo. Cómo el pueblo estaba sujetado a él o iba en pos de él hasta cierto punto, porque constantemente también se rebelaban contra él. Pero los había marcado. Era el líder. Ahora, este muere y aparece Josué, muchos años más joven que Moisés. Y claro, ahora se tenía que ganar el respeto, la aceptación, la obediencia de este pueblo, teniendo presente que siempre lo estarían comparando. Ah, pero Moisés hacía esto. Muy bien, José, pero Moisés decía esto y así. A su vez, tenemos que tener en cuenta que Israel era un pueblo nómade, acostumbrado a vivir en carpas, y de repente tendrían que enfrentar ciudades amuralladas. Ellos eran un pueblo dado a cobardarse. Así habían sido sus padres. Por lo que todo dependía del valor que podía infundirles este líder. A su vez tenemos que tener presente que la nube de la presencia de Dios ya no aparece más. A todo esto todavía tenemos que añadirle un problema práctico que había. Dios le había ordenado en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Había que cruzar un Jordán. El Jordán no es un río grande, es un río relativamente chico. Pero en el capítulo 3:15, justo en el momento en que iban a cruzar, dice que estaba desbordado por todas sus orillas.
Pero era el momento en el cual había recibido la orden. Si hubiera esperado 6 meses más y ya hubiera sido la época de sequía y podrían pasar por un vado, sin ningún problema. Pero justo en este momento era muy problemático. Ahora, situaciones adversas, problemas, grandes retos, cobardía, incredulidad y tantas otras cosas, pecados, ¿no? Moisés mismo había muerto justamente por desobedecer a Dios. Nueva generación, nuevos retos, oposición y tantas cosas más. Ahora, esta puede ser la realidad de cualquiera de nosotros y quizás, y muy probablemente estemos, si solo miramos la configuración mundial o nacional, podemos decir, sí, estamos viviendo situaciones similares. Y esta es la experiencia que cada creyente tarde o temprano va a tener que pasar. Todo creyente que busque agradar a Dios, cuando tenga que pasar por grandes pruebas o enfrentar grandes retos, cuando tenga que buscar la guía del Señor, entonces va a tener que buscar la palabra de Dios, la presencia de Dios, sus promesas. Estas van a estar presentes para infundirle ánimo, darle fortaleza o corregirle. Entonces quizás ahora te encuentres en una situación de prueba, de necesidad, que tengas que enfrentar grandes retos. Entonces también esa triple palabra de ánimo que Dios le dio a Josué también puede ser el momento apropiado para recibirla de parte de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, en primer lugar, vemos una orden necesaria. Sí, era muy necesaria, apremiante para ese mismo momento para Josué. Empezaba diciendo el capítulo, ahora aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de un servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, hay una tarea que encarar. Era una orden necesaria. Esfuérzate y sé valiente. Pero también era, en segundo lugar, una orden categórica, porque 3 veces Dios le repite esto, esfuérzate y sé valiente. Versículo 6, versículo 7 y versículo 9. Ahora, cuando alguien nos dice esforzate, eh, ¿cómo lo entendemos? Si yo le digo a mis hijos, esfuércense, estudien para los parciales, para los exámenes, estoy diciendo, métanle ganas, métanle toda su fuerza, empeño, dedicación, ¿verdad? Eso más o menos lo que entendemos si alguien nos dice, esforzate. Pero es interesante que acá, en el original, esa palabra esfuérzate, en su raíz primitiva, tiene la connotación de fijar en. De ahí que significa atrapar, agarrar. Incluye los conceptos de fortalecer, de curar, de ayudar, de reparar, de fortificar. Ahora bien, ¿no es justamente eso lo que el pueblo de Israel necesitaba? El pueblo de Israel necesitaba fortalecerse. Estaba acobardado, había sido derrotado. Continuamente estaban de velorio en velorio, perdiendo la generación anterior. Perdió 38 años en el desierto por su incredulidad a la promesa de Dios. Por lo tanto, si Josué obtenía esa fuerza, esa fortaleza, también la podía transmitir al pueblo. Este pueblo necesitaba curar heridas, necesitaba pasar de la derrota a la victoria, de la rebelión a la obediencia, aparte de un montón de otras necesidades. Tenía que ser restaurado, tenía que ser fortificado. Y justamente eran sus grandes necesidades. Y entonces todo tendría solución si Josué se esforzaba. Ahora, el término sé valiente. 3 veces Dios dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es quién es alguien o qué hace a alguien que se le considera un valiente?
Nos podemos imaginar un bombero que, llamado a un lugar de incendio, ve la casa en llamas, los padres desesperados gritando, mi bebé está ahí adentro, y un bombero entra en esa casa en llamas y sale con la criatura en brazos, salvándole la vida. Eso es valentía, ¿verdad? Pero no es lo que aparece acá en el original, otra vez. Este concepto de valiente que nosotros lo entendemos, aparece en el versículo 14. Ahí aparece otra vez en español la misma palabra de los valientes. Todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante del pueblo. Ahí justamente se refería a esa valentía del soldado y del aguerrido que se tira para adelante en la batalla. Pero no es lo que Dios le había dicho a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esa palabra valiente significa, en primer lugar, estar alerta, en pie, mentalmente en valor. Tenemos que resaltar la diferencia que justamente hace de este término en comparación con el versículo 14. Ahí justamente se refiere a esa valentía que nosotros generalmente entendemos. Pero en cuanto a la orden de Dios, tenía que ver con estar alerta, estar preparado, estar listo, velando. Muy bien. A continuación de la tercera orden de ser valiente, todavía le añade, como una contraposición típico de las escrituras hebreas: sé valiente, no temas ni desmayes. O sea, justamente la contraposición: no temas ni desmayes. La valentía que requería Josué era completamente contraria a dejarse dominar por el temor, el terror o desmayar en cuanto a la tarea por encarar. Entonces tenemos una orden necesaria. Tenemos en segundo lugar una orden categórica. Y en tercer lugar tenemos una orden ineludible. Dios le había dicho a Josué entonces: esfuérzate y sé valiente. Pero como vimos por la definición de estos términos, esto solo se podría lograr si se fijaba en, si atrapaba, si se agarraba de. Pero, ¿qué tenía que atrapar? ¿De qué tenía que agarrarse? ¿En dónde se tenía que fijar? Bueno, es fácil seguir leyendo y lo vamos a descubrir. Nuestro texto da una respuesta bien específica y amplia al respecto. Se tenía que aferrar de la palabra. Así, también su valentía, que estaba relacionada con eso de estar alerta, otra vez solo la conseguiría estando en la presencia de Dios, compenetrado en la palabra de Dios. La triple orden de Dios entonces estaba asociada con la palabra de Dios. La demanda la encontramos en los versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes, y así vamos a seguir leyendo luego. Ahora, no es casualidad que en nuestro texto, el que leímos del 6 al 9, aparezca 3 veces entonces esa repetición de Dios: esfuérzate y sé valiente. Y cuando Dios repite algo, esto tiene una gran importancia. Aparte que toda la palabra de Dios es importante, pero cuando repite algo es un llamado de atención muy especial. Pero de las 3 veces que dice esfuérzate y sé valiente, hay una de esas expresiones donde hay una ligera diferencia. Se le añade una palabrita chiquitita. Y justamente está allí en el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Allí se hace un énfasis especial de ese estar alerta con una mente marcada por el valor. Como ya vimos, esa demanda está asociada íntimamente con la palabra de Dios. José no podría ser esforzado ni valiente en su propia fuerza, en su propia sabiduría. Esa demanda tenía 2 aristas. En primer lugar, tenía que esforzarse, ser valiente. Se requería en
en el hecho de apoyarse en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, se requiere esfuerzo y valentía para seguir, obedecer la palabra de Dios. Entonces vayamos a lo primero. Para ser esforzado y valiente, entonces tenía que apoyarse, aferrarse de la palabra de Dios. Ya en Deuteronomio 11, el versículo 8, Dios había dicho: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseéis la tierra de la cual pasáis para tomarla. O sea, otra vez, es guardar los mandamientos para fortalecerse y recibir la recompensa, recibir la promesa, recibir la bendición. Entonces, el fortalecimiento necesario provenía justamente de guardar la palabra de Dios. Para que pudiera cumplir con el plan que Dios tenía para con su vida, tenía que obedecer la palabra. La única forma en la cual podemos cumplir con las obras que Dios preparó de antemano, que anduviésemos en ellas, Efesios 2:10, es en el hecho de que se reconozca, se logra y buscamos esa voluntad de Dios, pero eso es aferrándonos de la palabra. Por lo tanto, por medio de exhortaciones positivas y advertencias, Dios le muestra a Josué lo que esperaba de él. Tenía que tener en cuenta, en primer lugar, miren lo que señala, la importancia de la palabra. Tenía que cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces, Dios le había dado la ley a Moisés. Le había hecho conocer su voluntad. Moisés la había escrito. Ahora, esta magnífica obra tenía que ser aplicada a la vida personal de Josué y el pueblo entero. ¿De qué hubiera servido la ley? ¿De qué hubiera servido la palabra de Dios si luego no era aplicada? Lo mismo podemos decir de nuestros sistemas de leyes. ¿De qué sirve una excelente constitución si luego no se aplica en la vida cotidiana? Si no hay una justicia que pone en orden a aquellos que la infringen. Cuando una sociedad no aplica las leyes, obviamente es un lío, es un problema. Se pierde la paz, la seguridad, la alegría, la libertad, se pierde un montón de cosas. Entonces, lo mismo obviamente y muchísimo más pasa en cuanto a la palabra de Dios. Dios se dignó de entregarnos este bendito libro, de darlo en nuestras manos, y para colmo lo tenemos en nuestro propio idioma. Ha usado hombres inspirados por el Espíritu Santo para hacernos llegar su voluntad en forma escrita. Ahora, ¿qué hacemos con ella? Además, tenemos una responsabilidad mucho mayor que Josué, porque ¿qué conocía Josué de la Biblia? Conocía los primeros 5 libros, o sea, conocía el Pentateuco y quizás el libro de Job. No más que eso. Él solo conocía estos libros. Pero nosotros tenemos la Biblia completa, tenemos 66 libros. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Estamos cuidando de hacer conforme a lo que Él nos manda? ¿De qué sirve si tengo una enfermedad y el médico me receta un excelente remedio que sé que me va a curar, que me va a solucionar el problema? Pero si lo tengo ahí, lo miro, mira qué buen remedio. Sí, este remedio me va a sanar. Este remedio me va a curar, pero lo tengo ahí y lo miro nomás. No sirve para nada. La palabra de Dios no puede surtir su efecto sanador, animador, corrector, edificador, consolador, lo que hiciera falta, si no se aplica a la vida. Entonces vemos allí que este hombre tenía que reconocer la importancia de la palabra. Esto viene de Dios. No es cualquier cosa. En segundo lugar, tenía que tener presente que el apartarse de la palabra era muy peligroso. ¿Qué es lo que sigue diciendo allí? La mitad del versículo 7. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra.
La siguiente parte entonces nos muestra que Josué tenía, o sea, no podía apartarse ni siquiera un milímetro de lo que enseñaba la palabra. Uno podría decir, "Ay, qué exagerado, ¿verdad? Y qué fundamentalista, qué anticuado". Pero Dios sabía muy bien que cuando uno se empieza a alejar de la palabra, de su palabra, aunque solo sea un poquito, el camino hacia la derrota es inevitable. La historia de Israel lo demostraría una y otra vez, con tristes, trágicos resultados. Miremos un momento Primera Reyes. Primera Reyes, el capítulo 2, versículos 2 al 4. Allí David le da el legado a su hijo Salomón. Y miren qué frases que utiliza. Adivinen de dónde habrá sacado David estas expresiones. Era la despedida de David. Primera Reyes 2:2. Yo sigo el camino de todos en la tierra, o sea, me voy a morir. Esfuérzate y sé hombre. ¿Suena? El estar en pie, parado. Esfuérzate y sé valiente, ¿no? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino y andando delante de mí con verdad y de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. O sea, en otras palabras, le estaba diciendo las mismas palabras que Dios le dijo a Josué. Ahora, en un primer momento Salomón siguió este legado de su padre. Obedeció la palabra de Dios. Y vemos que se convirtió en un hombre humilde, en un hombre utilizado por Dios, en el hombre más sabio del mundo, en un hombre que Dios utilizó para escribir un par de libros en la Biblia. Un hombre que hizo el templo más extraordinario, que llevó al pueblo de Israel al estado, al territorio más amplio, cercano a las fronteras que Dios había prometido que daría a su pueblo. La única vez en toda la historia de Israel fue en el tiempo de Salomón que Israel prácticamente ocupó el territorio que Dios le había prometido. Hoy lo que ocupa Israel es una mínima parte en comparación. Pero hubo un momento en el cual fue dejando de lado la palabra de Dios. Se unió a mujeres de otras naciones. Y bien sabemos que inclusive dice un pasaje que esas mujeres le desviaron su corazón. Esto tuvo trágicas consecuencias. Sobre todo esto se ve después en la vida de Roboam, su hijo, y con eso ahí se dividió Israel y se empezaron las peleas entre hermanos y etcétera, ¿no? Pero lo mismo sucede en la vida de los creyentes. Algunos dirán que no habrá que ser tan exagerado, tan fanático. Obviamente se quiere agradar a Dios, pero tampoco caigamos en el extremo, ¿verdad? Pero bien sabemos lo que pasa cuando las vías del tren se desvían, ¿no? Quizás en un primer momento van lado a lado, si no salgan de retiro en un tren o tomen la línea Mitre y varias estaciones van por la misma línea. Pero si te metiste en el tren que va a Suárez, no vas a llegar a Mitre. Porque en un momento se separan por completo. Así también es la vida de aquellos que se desvían solo un poquito de la palabra. El hijo de uno de mis mejores amigos, precioso hermano en Cristo, mi amigo, bueno, tiene un hijo mayor que se casó con una chica que realmente no sé si es creyente. Dudo de eso. La cuestión es que iban a la iglesia, todo bien, servían al Señor los dos. Pero empezaron a cuestionar la palabra de Dios, poner en duda la veracidad, cuestionar diferentes cosas, sobre todo el Antiguo Testamento, poner en duda. Y se fueron alejando cada vez más y ahora adhirieron movimientos ateos, movimientos LGTB y toda esa cuestión.
ella hasta puso en un blog, pido perdón a todos aquellos que evangelicé. Los estaba engañando. Qué triste. Empezó de a poquito y después terminó completamente lejos. Entonces, lo mismo pasa con cualquiera que empieza a dudar de la palabra de Dios o la deja de lado en su vida. Se va alejando de a poquito, pero esto termina muy lejos. Tarde o temprano se van a dar cuenta que su vida fue un fracaso. Que Dios podría haber hecho cosas enormes, maravillosas, ser gran bendición en ellos y por medio de ellos. Pero decidieron alejarse del rumbo señalado. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesucristo manda escribir a Juan en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso? Allí en Apocalipsis, el capítulo 2, los versículos 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Si pusiéramos el punto final ahí, diríamos: wow, qué iglesia, ojalá mi iglesia fuese como esa. Pero Jesús sigue diciendo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. O sea, alejado un poquito. Dejé el primer amor. Realmente fabuloso lo que el Señor puede decir de esta iglesia. Pero tenía humanamente hablando, y quizás la iglesia diría: pero es una pequeña falencia. Pero Dios veía ese detalle de otra manera, con otra seriedad. No está conforme, es más, no será acepto delante de Él. Por lo tanto, si sabes que Dios te está mostrando algo por su palabra, hazle caso, vuelve, obedece al Señor por completo. A Josué le dijo: no te apartes, no te alejes. Te alejaste de la lectura de la palabra, del estudio de la palabra, de congregarte, de estar bajo la palabra. Volvé. ¿Qué estás haciendo lejos? Esto termina mal. Pero en tercer lugar, ¿qué tenía que hacer Josué? Sigue diciendo allí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En otras palabras, este libro tenía que ser su alimento constante. Josué tenía delante de sí una tarea espiritual, práctica, gigantesca. Realmente fenomenal lo que tenía que hacer este hombre. Y solo podría enfrentarlo eficazmente si estaba alimentado correctamente. Si estaba alimentado en lo espiritual. Además, de esta ley tenía que hablar constantemente, no solo alimentar, sino también transmitir, enseñar al pueblo. No existe otra manera que Dios pueda bendecir a una persona sino a través de la asimilación, de la obediencia a la palabra. Por lo tanto, esta palabra tiene que ser asimilada, tiene que ser expuesta, para que todos la oigan, comprendan y luego puedan obedecerla. Aparte de que todos debemos alimentarnos cotidianamente de la palabra, también tenemos la responsabilidad de transmitirla a otros. Y los líderes, ni qué hablar. Los maestros de escuela dominical, ¿cómo puede ser que simplemente preparan una lección para el domingo y toda la semana no leyeron la Biblia? ¿Qué le vas a transmitir a los chicos? ¡Qué responsabilidad! Acá había un líder que tenía que tener presente la palabra de Dios todos los días frente a su boca, asimilando y transmitiendo. Ahora, en cuarto lugar, tenía que meditar en su ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. Entonces, tenía que asimilarla. Pero no solo eso, no solo leerla, no solo observarla, sino
meditarla, podríamos decir rumiarla, o sea, estar presente los conceptos que uno ha leído constantemente, presente, reflexionando profundamente en la palabra. Evidentemente Josué le tenía que dedicar tiempo a ello. Esto no se hace en una lectura de 5 minutos de un devocionalito. Si él quería tener fortaleza, discernimiento, no habría otra forma, otra fuente que ir a la palabra, asimilar, meditarla. Bien conocemos el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y sabemos la consecuencia será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Podríamos decir otra, o más bien una repetición de Josué 1, 6 al 9, ¿verdad? Entonces, meditar en la palabra. En quinto lugar, ¿qué tenía que hacer más con la palabra? Tenía que atesorar la palabra. Sigue diciendo allí, versículo 8, para que guardes. Para que guardes. ¿Recuerdan el Salmo 119? Un salmo que habla enteramente de la importancia de la palabra, de los estatutos, de los mandamientos, lo que hay que hacer con ellos y lo que produce. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 11. Bien claro el tema del guardar. Cuando se atesora la palabra en el corazón, se puede tener la disposición en el momento oportuno. Hay que memorizarlo, hay que memorizar versículos, queridos hermanos. Así el Espíritu Santo en el momento oportuno nos los puede recordar, para que lo podamos utilizar para defensa, para ataque, para ayudar a otros, para consuelo, exhortación, lo que fuera, lo que hiciera falta. ¿Recuerdan Jesús? Fue tentado allí en el desierto por el enemigo. ¿Y cómo respondió a las 3 tentaciones? A la primera respondió, escrito está. A la segunda, escrito está. Y a la tercera, adivinen. Bueno, ya lo saben, ¿no? Escrito está. Cada uno de nosotros tiene su punto o sus puntos débiles. Para cada uno de esos puntos débiles también existen pasajes que nos advierten, que nos ayudan a evitarlos, solucionarlos. Entonces, aprendámoslo de memoria, meditemos en ello, peguémoslo en la pared. Mi esposa tiene varios versículos pegados arriba de donde lava los platos. Apliquémoslo a nuestras vidas. Yo tengo aquí en la pared de la oficina, tengo varios pasajes. Frente a la tentación, el Espíritu Santo nos lo va a recordar o lo podemos decir en voz alta. Vamos a vencer la tentación. En el desánimo las repetimos, las cantamos, las recitamos, las volvemos a buscar, las leemos en voz alta. Esto nos va a cambiar la vida, hermanos. Ahora, ¿qué más tenía que hacer Josué con la palabra? Esfuérzate y sé muy valiente. Poner mucha atención. ¿En qué? ¿En qué? ¿Aferrarse de qué? Tenía que obedecer la palabra de Dios, porque termina diciendo ese versículo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Después de buscar, después de tener presente la palabra, restaba obedecerla para que se haga efectiva en la vida, para que pudiera haber la bendición del Señor. Entonces, como consecuencia final y necesaria a la meditación constante de la palabra, se requiere meditarla y aplicarla. No solo oidor, sino hacedor. Apocalipsis 1:3. Bienaventurados los que oyen, los que leen y los que guardan. O sea, muy bendecido. ¿Queremos ser bendecidos? ¿Ser bendecidos por el Señor? Claro, todo el mundo quiere la bendición del Señor. Bueno, ahí lo tenemos. Guardar la palabra, aplicarla a la vida. Es interesante el orden que Dios establece en estos puntos en cuanto a la palabra.
En primer lugar, tenía que tener presente la importancia, habíamos visto. En segundo lugar, tener en cuenta las consecuencias de la desobediencia. En tercer lugar, tenía que leerla. En cuarto lugar, meditarla. En quinto lugar, atesorarla. En sexto lugar, obedecerla. Y luego, en séptimo lugar, ¿qué tenemos? Tenemos el resultado. Este es el principio para la vida en plenitud. Esta es la clave para la bendición de Dios en nuestra vida, en tu vida, en la mía. Este es el único medio por el cual podemos tener fortaleza espiritual, la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier conflicto, cualquier prueba, reto, tentación. Si queremos tener la fortaleza y valentía necesaria para todo esto, la fuente está a nuestra disposición. Pero lamentablemente son muy pocos que la buscan, que le dedican tiempo a eso. Volviendo al ejemplo del remedio. Tengo un remedio. Sé que me va a sanar. Solo lo miro, lo tengo ahí sobre la mesita, al lado de mi cama quizás. En el escritorio, en la mesa. Pero si no lo aplico, de nada va a servir. Entonces, mientras no se abra la Biblia, mientras no se la lea, medita, estudie, aplique, obedezca, quedará sin efecto. La fortaleza que necesitamos proviene del Trino Dios y de su palabra. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que justamente resaltan esta realidad. ¿De dónde proviene nuestra fortaleza? Proviene del Señor. ¿Recuerdan, Pablo? Todo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, ¿de dónde proviene esto? Y en la medida que estoy cerca de Él. Por eso, la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros. Exhorta varias veces que los creyentes crezcan en el conocimiento de Dios. Con el ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de gloria, para que os dé conforme a las riquezas en gloria en ser fortalecidos con poder para el hombre interior por el Espíritu. Cuando le escribe a Timoteo, dice, doy gracias a Dios que me fortaleció a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Me fortaleció. Y así, busquen la palabra fortalecer, el verbo fortalecer. Van a encontrar infinidad de ellos. ¿Pero dónde proviene? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Aferrémonos entonces ¿de qué? De la palabra de Dios. Ahí es la fuente. Allí está la fuente de la fortaleza. El poder para cada día. Busquémosla cada día. Y veremos cómo el Señor hará prosperar nuestro camino. ¿Cuántas veces aparece allí la promesa? Miren el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7 al final, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8 al final, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9 al final, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué vemos allí? Vemos fortaleza, seguridad, cuidado, guía, bendición, ayuda a otros, respuesta o experimentar cómo Dios cumple sus promesas, da la heredad, da la victoria. ¿En qué se basó? Esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, aférrate de la palabra. Aplicala a tu vida, atesorala, meditala y luego transmitila también. Viví en función de la palabra. Esfuérzate. Aférrate de la palabra. Esté atento. Esfuérzate y sé valiente. En pie, alerta. ¿En base a qué? A la palabra.
Y entonces vamos a contar con la bendición del Señor en infinitas áreas. Es lo que necesitamos, como nunca en este momento. Que el Señor nos ayude en esto para cumplir con esto. Que el Señor les bendiga ricamente.